Hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana de hablar tocante la palabra de Dios. Me siento un poquito afuera de la arena donde me acostumbro a predicar con estos eruditos que están con nosotros y maestros de la idioma celestial. Hay una gran diferencia entre hispanos americanos y americanos hispanos. Los hispanos americanos son aquellos que han venido a los Estados Unidos y el idioma de ellos es el español y luego aprenden el inglés después. Y luego hay americanos hispanos como su servidor, que es americano primeramente y luego se hizo hispano después, aunque tiene el color de hispano. Y es poquito como aquella hija y su madre que fueron al doctor, ver al doctor, un médico, y el doctor le preguntó, "So what's wrong?" Y dijo, "Mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te duele?" Dile al doctor que me duele la cabeza. "Doctor, she says her head hurts." "Okay, what else hurts her?" "¿Y qué más te duele, mamá?" "Dile que me duelen las paletas." "She says her lollipops hurt her." "Oh, I think your mother is a little bit mentally retarded." ¿Qué dijo, mija? Dice que te unjas la cabeza con mentolato. Y muchas veces cuando uno tiene esa manera de hablar, de predicar, se acostumbra a un idioma y luego cambia. Estamos poquito con eso. Entonces, su servidor está aquí para ser un compañero a usted en este camino de amar y vivir en la iglesia del Señor Jesucristo. Les invito a que abran sus Biblias a Mateo 28. Mateo 28, el texto que comenzó el doctor Washer a exponer un sermón lindísimo tocante la misión de la iglesia. El título de tema de nosotros en esta hora es el discipulado en la iglesia. El discipulado en la iglesia. El otro día escuché un cuento. Una niña estaba en una escuela y la maestra, una escuela pública, la maestra estaba hablando de las ballenas. Y dijo, la ballena tiene una boca bastante grande, pero se pueden solamente comer esos animalitos pequeños. Y dijo la niña, ¿y cómo es entonces que la ballena se tragó a Jonás? Y dijo la maestra, bueno, no puedes creer todo lo que lees. Oh. Bueno, dijo la niña, bueno, cuando vaya al cielo le voy a preguntar a Jonás cómo se hizo. Y dijo la maestra, ¿y qué si no está allí? Oh, dijo ella, entonces tú pregúntale. Eso es una niña bien instruida, ¿qué no es cierto? Bien instruida. Y es necesario comprender que se necesita un requisito, se necesita que hoy en día que la iglesia esté bien instruida. Notemos, por ejemplo, Mateo 28. La misión que el doctor Washer nos dio esta mañana, que la misión es de hacer discípulos, de ganar almas. Pero también habla tocante enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La necesidad de discipular la iglesia, profundizar los hermanos y las hermanas en las iglesias, que conozcan a Cristo, que conozcan la palabra. Hay falta hoy entre nosotros, la iglesia, hay una gran necesidad, como ya saben, la necesidad de tener iglesias santas. Hablamos muchas veces que la iglesia está en el mundo y el mundo no debe estar en iglesia. Pero muchas veces la iglesia está en el mundo y el mundo está en iglesia. No hay diferencia. Ahora se necesitan iglesias sanas. Es decir,
iglesias son los miembros, los que son miembros de la iglesia, los hermanos, viven en tal manera que hay paz y amor entre ellos. Un cuerpo lleno de paz, un cuerpo lleno de amor, que no nomás es la iglesia, sino también los hogares. Y muchas veces no existe eso. Los problemas que existen entre los incrédulos allá afuera también están presentes en nuestras iglesias. Hoy también se necesitan iglesias que están creciendo en números y también creciendo en la obra de plantar otras iglesias, no nomás local, sino también en la misión a otras naciones. El crecimiento. La realidad es que muchas de las iglesias están estancadas o se están muriendo. Nos han dicho que en esta pandemia, cuando termine la pandemia, muchas iglesias ya no van a existir, por razón que no estaban creciendo, estaban al punto de morirse, y esta pandemia le puso el último clavo al cajón. También se necesita ahora iglesias que afectan la comunidad, que hasta los incrédulos, como se encontró en los hechos, hasta los incrédulos respetaban a la iglesia. Hoy en día, por razón de pecado, de pastores, los hermanos, ni la comunidad incrédula respeta a la iglesia cristiana. Hoy también se necesitan iglesias que están gozándose de su existencia. Hay un gozo en la iglesia. Nosotros estamos en la ciudad de Whittier. Al sur de Whittier está Disneylandia, que está como 8 o 10 millas de nosotros, Disneylandia, que se llama The Happiest Place on Earth, el lugar más alegre en el mundo. Y yo le digo a mis hermanos en la iglesia, ese es un error. El lugar más alegre es la iglesia de nosotros. Y todos aplausos, sí, es un lugar lleno de alegría. No es así en muchas iglesias. Hay una tristeza, una falta de alegría. También se necesitan hoy en día iglesias en donde los pastores perseveran, donde hay pastores que han pasado muchos años allí, 10, 15, 20 años, 30, 40, 50. El promedio es 3 años para los pastores. En 3 años se van o ya no están pastoreando. Muchos están frustrados. Hay pastores frustrados. Quizá usted vino a esta conferencia también frustrado porque los planes, las ideas que usted tiene, los métodos para la iglesia no se llevan a cabo. Hay una resistencia y no se puede hacer esto. Usted está frustrado. Muchos de nosotros estamos totalmente fatigados en los labores. Estamos ya cansados, fatigados por razón que le metemos, venimos a las conferencias y vamos y le metemos y nada pasa. La iglesia no crece, no cambia. Entonces hay necesidad que algo ocurra en nuestras iglesias. Y lo que se necesita es el discipulado en las iglesias. En esta mañana voy a hablar tocante 3 temas, tocante el discipulado. Viendo primeramente el significado. ¿Qué significa discipular en la iglesia? Segundo, vamos a ver el propósito de discipular. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué vamos a discipular en la iglesia? Y luego, para terminar, el tercer punto, vamos a hacer una aplicación a la iglesia local, a su iglesia, a mi iglesia, aplicar cómo se lleva a cabo este discipulado en nuestras iglesias. Entonces, para comenzar, vamos a tocar el tema del significado del discipulado. Se encuentra aquí en Mateo 28, donde hay 2 aspectos de esto de discipulado. Se trata de 2 aspectos. El primer aspecto es de hacer discípulos, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La idea de hacer discípulos es de hacer cristianos, conversos al Señor.
de ir a predicar el Evangelio, como se detalló esta mañana en la primera sesión, aquel Evangelio, el poder de Dios para salvación. Y esto de predicar es hacer discípulos, de discipular las naciones. Es de ganar personas a Cristo y formar iglesias cristianas en estas naciones. Eso significa discipular. Si usted busca, por ejemplo, la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, usted va a ver una diferencia. Una ocasión cuando la palabra discípulo se usa en tres diferentes maneras. La palabra discípulo en los evangelios se trata de los seguidores de Cristo, aquellos que están bajo los pies de Jesucristo aprendiendo de Él. La palabra mathetes, la palabra griega de discípulo, significa aquel que está aprendiendo, estudiando, quiere ser como aquel que le está enseñando. Y en los evangelios, la palabra discípulo era aquellos que estaban siguiendo a Jesucristo. Y Cristo trataba con estos y dándoles los detalles, los requisitos para aquellos que iban a ser discípulos reales. Usted reconoce, por ejemplo, en Juan 6, que muchos discípulos se apartaron de Jesucristo, dice. Es decir, no todos los discípulos eran creyentes, eran discípulos, pero no eran creyentes. La palabra discípulo en los evangelios es bastante amplia. Incluye los que son reales y los que no son reales. La palabra discipular en Mateo 28 significa de conversión, que se predique el evangelio y que las naciones vengan a Jesucristo y se señala por el bautismo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, si uno sigue la palabra discípulo al libro de los Hechos, hay una diferencia, que la palabra discípulo en los Hechos significa cristiano. La palabra casi mayormente es para aquellos que son cristianos, ya son conversos, ya pertenecen a Cristo, son miembros de la iglesia de Jesucristo. Esto significa discípulo. Entonces, discipular primeramente es de ganar a gente a Jesucristo. La palabra que uno usa hoy en día, vamos a discipular a los creyentes. Esa palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento. Ese verbo no existe. Lo que sí existe es lo que se encuentra en versículo 20. Note versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A eso la iglesia moderna hoy en día usamos un término, a eso le llamamos discipular, de enseñar, de llevar al nuevo creyente, a un nuevo creyente de esto de niño en Cristo a cierto nivel cristiano. Ese es discipular, de todo lo que Cristo nos ha entregado en la palabra, toda la escritura, todo lo que Cristo nos dio, eso vamos a enseñar a los creyentes. Eso significa discipular. Entonces notemos que la palabra discipular no se encuentra en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Es decir, porque es una palabra que uno usa, es una palabra que utilizamos para llevar un nuevo creyente a un nivel diferente, un nivel que realmente vamos a hablar en unos pocos momentos, a un nivel donde ellos van a conocer todo lo que Dios quiere que cada creyente crea. Entonces, esto nos lleva al segundo punto esta mañana, el propósito del discipulado. El propósito del discipulado. Cuando se habla de discipulado en la iglesia, hay dos textos muy claves que vamos a tratar esta mañana, dos textos. Y queremos que se pongan su mente fijando en la palabra. Vamos a tratar dos textos, Colosenses capítulo 1 y luego Efesios capítulo 4, que son textos clave. Aquí en el seminario, esta clase se titula Conocer la filosofía de ministerio. Que cada pastor, no pastores, sino cada miembro, conozca bien la filosofía
del ministerio, el por qué. ¿Por qué existe el pastor? ¿Por qué existen los miembros? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existen los hermanos? ¿Qué es el propósito de la iglesia? Conocemos ya el propósito que tratamos, la misión de ir a evangelizar todo el mundo, presentarles a Cristo. El segundo propósito es el discipulado del nuevo creyente. Y ese es el propósito de la iglesia. Y hay varios textos que hablan tocante de eso. Y todas las epístolas que existen son con ese propósito de discipular, enseñar a la iglesia, a los hermanos, a los cristianos, a llevarlos a un conocimiento de la verdad y de la persona de Jesucristo. Vamos a tratar entonces esta mañana con dos textos con el tiempo que se nos ha concedido. Les invito entonces que vayan a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, Pablo nos hace el favor de darnos su filosofía de ministerio, el por qué él está ministrando. Esta epístola bastante doctrinal, los versículos 24 al 29, él nos da su filosofía de ministerio, que Cristo le llamó, lo escogió, lo hizo ministro particular a los gentiles, pero también a la iglesia. Entonces, vea versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Versículo 28, el propósito del discipulado, el propósito de amonestar, de enseñar con toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué? Hábleme. Perfecto a todo hombre. Ese es el enfoque, ese es el porqué. Presentar a todo hombre perfecto. Ese es discipulado, llevar a todo hombre a ese nivel de ser perfecto en Jesucristo, que Cristo sea formado en él. Que cuando uno lo vea, cuando yo vea a usted, yo veo a Cristo. Cuando usted me ve a mí, usted ve a Cristo. Esa es la meta del discipulado, de formar a Cristo. Comienza obviamente con la salvación de las almas. Comienza obviamente de ganar almas, de ir a evangelizar. Ahí comienza porque el pecado, como dice, nos ha alejado de Dios. Ya no tenemos, hemos quebrantado aquella imagen, ya no está como debe de estar. Entonces se presenta Cristo y se gana Cristo. Y después de eso sigue esto de la santificación de los creyentes. Es decir, entonces, predicar a Cristo, como dice en Hebreos, el autor y consumador de la fe. Predicamos a Cristo. El resultado va a ver que Cristo es formado en cada persona, Primera de Juan, capítulo 1 o capítulo 2, acompáñeme a Juan, capítulo 2 y versículo 5. En 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 6. El que dice que permanece en Él, es decir, el que dice que es cristiano, el que dice que es salvo por la sangre de Jesucristo, debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Ese es el porqué del discipulado, llevar a toda persona a ese nivel, y esa persona entonces ande como Cristo anduvo. Es lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 1. Este es el propósito por la cual yo predico, yo soy ministro, llevar toda persona
a ese nivel, al carácter de Jesucristo. Hermanos pastores, muchas veces nosotros medimos el nivel cristiano o el nivel de cristiano por las actividades que hacen. Hace un tiempo que un pastor vino y dijo: oiga, Pastor Montoya, los hermanos ya no vienen a los cultos, ya los martes ya la gente no viene, los domingos por la tarde ya casi la gente no viene y los hermanos no vienen. Y les invito, les aconsejo, los regaño muchas veces, pero ya no viene. Y dijo, como aquel fulano, ya no viene a los cultos como antes venía. Los domingos viene, pero en la tarde ya no viene, y los miércoles menos. Y le pregunté, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo está el hermano? ¿Es un buen esposo? Pues sí. ¿Y su vida cómo está? ¿Creció en el Señor? Está creciendo. ¿Es un buen hermano? Pues sí. ¿Por qué te estás quejando entonces? ¿Qué es tu queja? ¿Ves? Estamos midiendo el nivel cristiano por los programas y actividades del cristianismo. Y eso no es. La medida no son los programas, la medida es Jesucristo. ¿Notamos eso? Es Jesucristo la medida. Es lo importante. Una vez allá en México, un señor estaba comiendo y estaba en una ventana y un muchachito vino, quizás un huérfano, estaba viendo ahí por la ventana a este señor comiendo. Él lo vio y luego salió y lo invitó que viniera y comiera con él. Y se sentó este muchacho para comer con él. Y mientras él comía, y a terminar, le dijo: oiga, Señor, ¿es usted Dios? ¿Es usted Dios? El carácter del cristiano. La medida es semejante a Jesucristo. Esa es la medida. Y Pablo nos dice aquí, mira, este es el porqué. Todo el discipulado es de llevar a todo cristiano, a toda persona, a la perfección, completos en Cristo, perfectos en Cristo. Ese es el enfoque, esa es la razón, es por la cual. Y noten la manera. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 1 y versículo 29. La manera dice, por la cual también trabajo. Y también dice en versículo 28, lo hago, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, y por la cual también trabajo luchando según la potencia. La manera, hermanos, es por la exhortación, amonestar. Pablo usa dos palabras que son muy importantes. La palabra amonestar es presentar la verdad y animar una aceptación de la verdad. Es la palabra que usamos, es nusteteo. La palabra nusteteo significa poner en la mente cierta verdad, aplicarla, animar a los hermanos que la sigan. La palabra nusteteo también demanda que se repita el tema hasta que la persona lo ha aceptado y lo está haciendo en su vida. Por eso se repiten. Pastores muchas veces nos dicen que los sermones no se deben de repetir. Bueno, Dios repite. Colosenses se repite en Efesios, se repite en Colosenses, se repite. Hay proverbios que son iguales, se repiten. Dios cree que la palabra se repite. ¿Sabes por qué? Porque somos cabezones por eso. Se dice, pastor, el doctor Sam, se dice que George Whitefield predicó un sermón, tendrás que renacer. ¿Te acuerdas aquel sermón? Tendrás que renacer. Lo predicó un domingo y el segundo domingo el mismo sermón, tendrás que renacer. Amonestar. Y dice también, y enseñar con toda sabiduría. Enseñar con toda sabiduría, presentar la verdad, enseñar toda la escritura. Aquí significa, hermanos, buscar manera
Buscar toda manera de instruir al creyente en la doctrina. Hay una batalla tremenda entre el lector y el que está aprendiendo. Una batalla tremenda. El pastor y la audiencia. Y usted y sus hijos en la escuela dominical y cualquier. No quieren aprender. Resisten. Y aquí Pablo dice, mira, tienes que buscar manera. E instruir con toda sabiduría. Buscar manera para que ellos aprendan el mensaje, aprendan la verdad. Esa es la motivación. Que los hermanos aprendan de ser bien instruidos. Buscar manera de instruir en la doctrina revelada por Jesucristo, enseñándoles todo lo que les he encomendado. Y lo notemos en versículo 29, que no es fácil de discipular, de presentar toda criatura completa o perfecta en Cristo. No es algo fácil, para la cual dice también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto de discipular demanda esfuerzo. Por eso se llama la obra. La exhortación de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El que desea el pastorado, de ser obispo, buena obra desea. La palabra obra significa trabajo, significa esfuerzo. Si una iglesia se dedica a discipular, sean los pastores, los ancianos, los maestros, etcétera, es un esfuerzo. Mírenme, hermanos, ya antes tenía cabello negro, miren mi cabello, y el bigote era también oscuro, y nomás tengo 40 años de edad, mírenme. Me exprimieron los hermanos, me sacaron hasta el chile, ya no tengo nada. Es decir, entonces nos va a costar esto de enseñar, de amonestar, de exhortar. Es un esfuerzo tremendo. Es la razón por la cual muchas veces no se hace. Los que se encargan de dirigir, de pastorear, de enseñar, es mucho trabajo. Hoy en día he visto que ya ni los pastores, esto de un sermonito que damos un día a la semana, un sermón de 20 minutos, y es todo lo que damos. Un sermón de 20 minutos. ¿Qué es eso? Lengua de canario, ¿qué es eso? Ni es bistec. El otro día me dijo, en los ancianos me dijo, oiga, pastor Montoya, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente fatigado? ¿Se siente desanimado? Le dije, no, me siento como si no estoy cumpliendo. De no predicar o de predicar un sermón sobre video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un sermón sobre video. Acostumbraba a 4 sermones por semana. Eso me acostumbraba por 40 años. 40 sermones por semana. Ahora, ¿qué es eso de un sermón por semana por video y cerrado en casa? Ni poder ir al hospital a visitar. ¿Qué es eso? Y algunos pastores contentos con eso. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! No, fíjese. Vamos, échelo. No es que reconozca bien. Entonces, en Colosenses dice el porqué del discipulado es llevar toda persona a esa perfección en Cristo. Y el pastor ve su rebaño, los conoce por nombre y puede ver el nivel de ellos. No importa si no vienen el domingo por la tarde, no importa si no vienen el miércoles. Lo que importa es qué es el nivel de su vida espiritual. Están reflejando en su vida la imagen de Cristo. Si es sí, entonces tenemos éxito en el discipulado. ¿Amén o no? Vamos a Efesios capítulo 4. Es el otro texto clave esta mañana.
Efesios capítulo 4. El tema comienza en versículo 1 y termina en versículo 16. Pablo comienza una sección nueva hablando de la vida del cristiano. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nos habla entonces de la vocación del cristiano, la manera de vivir. Y luego trata un tema aquí de suma importancia. Otra vez la filosofía de ministerio, el por qué. El por qué existimos, el por qué existe la iglesia, el por qué existen los miembros en iglesia, el por qué existen el oficio de pastor y pastor maestro en iglesia, evangelista, misionero, el por qué. Y nos habla de eso. Vamos a leer el versículo 11 para guardar un poco de tiempo. Noten versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, noten bien. Él dio dones a la iglesia, dones para ciertos dones que los dio para estos lugares oficiales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros o pastor maestro, para que ellos, al fin de perfeccionar a los santos, el papel de ellos es de perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. La meta el enfoque es que la iglesia sea edificada, formada, edificada, establecida bien. Ahora nos preguntamos, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa una iglesia que está edificada? Bueno, continuamos con el texto. Noten versículo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera en todo viento de doctrina y por las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto parece bastante complejo, pero si lo vemos bien, lo que está hablando es de la madurez del cristiano, la madurez de la iglesia. Que cuando Dios desea que en el discipulado lleve la iglesia a cierta madurez. Habla de un hombre ya mayor, un hombre completo. El doctor Tolopilo trató de esto a cierto punto. Entonces, eso significa madurez. El enfoque, el propósito del discipulado es llevar a la iglesia a un nivel de madurez. Ahora, para ayudarnos, anoten estos 4 aspectos de qué significa madurez. Son 4. Primeramente, unidad. Versículo 13. Notan versículo 13. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad es una característica de madurez. Es decir, conociendo la fe. La madurez se revela en unidad. Unidad en fe, unidad en paz, unidad en amor. Pero es unidad, la iglesia unida. Y es unida porque conoce la fe. Conoce la fe. Comenzó, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 4 y 5, un cuerpo, un espíritu con que fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad viene en tener unidad de fe. Unidad de fe. Si estamos unidos con el libro, estamos unidos unos con otros. Lo repito, si estamos unidos con el libro, estamos unidos los unos con los otros. ¿Entienden bien? Por eso significa uno enseñar lo que Dios nos ha dado. Y luego noten versículos 2 y 3. 2 y 3. Dice también la unidad viene que con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La persona que madura, ya no es niño, ya no es niña. Aquel hermano, aquella hermana que ya lleva a ese nivel de ser maduro o madura en Cristo, tiene una actitud de humildad. Humildad. Es decir, de buscar la paz. Ya tenemos unidad de fe. Ahora tenemos que tener unidad de amor, unidad entre los hermanos, estar de acuerdo los unos con los otros. Demanda de estar solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Por eso, si usted conoce las epístolas de Pablo, Corintios, por ejemplo, donde había tanta división, comienza con estamos divididos, no, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y que yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, no, que yo soy de Tolopilo, yo soy de Washer, yo soy de Graham, yo soy de MacArthur, yo soy de fulano de tal. Estamos divididos. Es una marca de niño, dice, es carnal. Es carnal, una marca de ser niño, estar dividido. Es la unidad, la unidad. Hermanitos, escúchenme bien. Hay algunos de ustedes aquí que tienen el don de destruir. Es decir, ustedes sienten un llamado de Dios. Benny Hinn evangélico, de ir de iglesia en iglesia y ser un desastre, dividir, salir de pleito con aquel, con la cual. Usted destruye la iglesia. Usted no comprende. No comprende, como dijo el hermano Washo ayer, la iglesia es la esposa de Cristo y no es perfecta. No es perfecta. Y usted no es perfecto tampoco. Mírese. Ni se puede peinar. Mírelos. Ni tiene y en veces son hermanas. Sin lipstick ni nada. Pero tienen el don de dividir, de criticar, de destruir. Cuídese bien, hermano. Corintios 3, 16 al 17. El que destruye la iglesia, Dios lo destruye a él. Cuídese bien. El por medio de la iglesia, el promedio de las iglesias son de 50 personas. 50 personas. El pastor le mete con su familia, con su esposa, con sus hijos, le mete la sangre. Y al fin de 20, 30 años, todavía son 50 personas. Y usted viene con un comentario de John MacArthur
y ciertas cintas allí, y esta avienta bombas, etcétera, y la destruye. Y usted no sabe que le costó a este pastor su vida. Es difícil ser pastor. Es difícil plantar iglesia. No es fácil. Por eso, hermano, mucho cuidado. Si es maduro, va a respetar. Va a respetar. Va a cuidar bien. En veces no estamos de acuerdo con todo, pero vamos a respetar el asunto. Esa es una marca de madurez. Segunda marca es santidad. Santidad. Versículo 3, por eso dice versículo 13, hasta que lleguemos del conocimiento de Jesucristo a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La santidad, la semejanza a Cristo es una medida de madurez. Si no existe santidad, no hay madurez. No hay madurez. Si la iglesia no es santa, no es madura. Puede ser una iglesia de 3,000 personas, pero si no hay santidad, no es madura. No importa. Y lo notan también, versículos 14 y 15, también hay discernimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, algo que es una manifestación de madurez es discernimiento. Eso viene, como dijo el doctor, viene por el conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad, conocimiento de la doctrina, de lo que es verdad. Hoy en día no se sabe qué es la verdad. Nadie sabe qué la verdad es. Dice, tu palabra es qué. Tu palabra es qué. No te puedo escuchar. Su palabra es verdad. Que nuestros hermanos conozcan la palabra. Es importante que tengamos la palabra. Hermanos, hoy en día hay iglesias donde ni la gente lleva la Biblia a los cultos, a las iglesias. Se acostumbra uno a ir a la iglesia sin Biblia. En vez porque la tenemos en un teléfono celular, es suficiente, pero a veces ni está cargado el teléfono. O le ponemos un versículo a la pantalla y ese es el texto que utilizamos. No, hay que tener la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que conocerla bien. Su Biblia debe estar usada. Debe usted gastar Biblias, debe de gastarlas. Mi Biblia está llena de lágrimas, y también hay páginas donde hay gotas de chorizo también, donde está comido, y ahí está. Es decir, hermano, ¿a qué? Jugamos con eso. Hasta entre nosotros aquí jugamos. Yo me senté ahí atrás para escudriñar la audiencia. El pastor dice, vamos a este texto, vamos a que usted ni abra la Biblia y se la ve. Como vino de vacación. Lo único que se va a llevar a COVID, es todo lo que se va a llevar. Discernimiento viene con conocer la verdad y tener convicción. Que la palabra entre al corazón y tengamos convicción. Dice los hombres tienen opiniones, pero las convicciones tienen al hombre. Y hermano, usted debe ser una persona que realmente quiere tener convicción de la verdad. Oiga, fulana, hermana, ¿y usted qué cree? Ay, pastor, yo creo lo que usted cree. Eso no vale, hermano, eso no vale. Tiene que hacer convicción de usted. De ahí viene discernimiento. Entonces, unidad, santidad, discernimiento y amor. Noten cómo termina en versículo 16, de que en todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en ¿qué? El amor. El amor es la marca de madurez. De madurez. El amor. Y el pastor Graham, el doctor Graham, va a exponer la importancia del amor en la iglesia. Y nomás quiero tocarlo aquí nomás unos poquitos aspectos. El resumen de todo esfuerzo de discipular es el amor a Cristo y amor al prójimo. Es el mandato principal. Cuando aquel joven le dijo, mira, Jesucristo, ¿cuál es el mandato más importante de la Biblia? Y le respondió, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Son iguales de importancia. El amor, los unos a los otros, es la marca principal. Con esto conoceréis que son mis discípulos si tienen ¿qué? Amor los unos a los otros. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que amemos a todos. Nosotros pensamos que la iglesia es un buffet espiritual, donde aquí escogemos. A este lo quiero, a aquel me cae mal. A este no, esa fulana y aquel. Y pensamos que así se puede hacer. Ese es inmadurez. Ese es cuando usted era una chavalita, ¿se acuerda? En el grado 6. Se la pensaba toda bien, ¿no? Que yo no, ¿se acuerda? Y ahora usted tiene los 40 años y está lo mismo. Lo único que le creció fue la cintura, pero todo está igual. No, hermano, hay que aprender esta mañana. Si usted es maduro, va a amar al prójimo. El amor va a amar a tu prójimo, va a amar a la iglesia. Y comenzamos aquí, hermanos. ¿Cierto o no? Comenzamos en amarlos los unos a los otros. Y también dice Pablo, es la manera principal. Hablando de los dones, vamos a hablar de los dones en unos minutos. Capítulo 13 se mete. Capítulo 12, capítulo 14, habla de los dones, de los dones dados y cómo qué es el propósito de los dones. Y no entre medio, le mete un capítulo 13, que es el capítulo de ¿qué? Del amor. Del amor. Podemos ministrar sin amor. Pastor, usted puede predicar sin amor. Usted puede ministrar sin amor. Lo hace porque es su trabajo. Hace porque le pagan. Hace porque usted se siente. Pero realmente no ama a su gente. El amor es lo más importante. No importa que salga del púlpito. Si no hay amor no vale nada. No, es un tambor. Es un piano. Es una guitarra sin afinada. Es decir, así somos. Yo amo mi iglesia, amo mi esposa y nosotros amamos. Yo amo a mi pueblo hispano, los amo. El amor es de suma importancia. Si no hay amor en iglesia, no hay madurez. Uno piensa en veces que lo más importante es sabiduría, conocimiento. Pablo dice en Corintios 8:1, eso envanece. El amor edifica. Wow. Porque hay algunos de nosotros, especialmente los jóvenes, se andan como Jack in the Box, una cabezota. Pero no hay corazón. Que el corazón sea tan grande que su cabeza. Conocimiento. Ahora si estos aspectos
están presentes en usted, se puede decir que usted es maduro. Estos aspectos están presentes en su iglesia: unidad, santidad, discernimiento y amor. Ha usted alcanzado un nivel de madurez. Ninguna iglesia es perfecta. Nuestra iglesia no es perfecta. Y le digo por qué. Porque su pastor no es perfecto. Y con eso, suficiente. Yo pensaba que en este mundo nomás había dos personas perfectas: mi esposa y yo. Pero hoy tengo dudas de ella. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto de discipular la iglesia para que se produzca un hombre maduro, una persona madura? ¿Cómo? Va al versículo 11, versículo 12. Textos claves. Entonces, en donar no está en versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él entonces dio dones a los hombres, dones espirituales. Hermanos, la verdad que se enseña aquí en este texto, que cada cristiano, cada creyente, cada persona recién nacida por el Espíritu Santo, al punto de ser salvo, recibe a lo mínimo un don espiritual. Usted lo tiene, yo lo tengo. Y ese don entonces es dado para producir la madurez de la iglesia. Se dividen los dones. Versículo 11 dice: asimismo constituyó a algunos con el don de apóstol, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Hay ciertos dones que Dios dio. Esos son dones para capacitar. Estos dones mayormente son los dones de los líderes, pero no totalmente. Yo, viendo el texto 11, yo veo cinco oficios. Pero también hay un don de maestro que se da para la que enseña a los niños. Es maestra de los niños, maestra de los jóvenes. También es don, aunque no es anciano, no es pastor, no es algo oficial, pero es un don de perfeccionar. Hay dones que Dios ha dado para perfeccionar a los santos. Y el don de pastor y maestro, oficial, es para perfección, para capacitar a los santos. Segundo, versículo 12, dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten bien que los pastores y maestros, evangelistas, capacitan, perfeccionan a los santos, y los santos hacen la obra de ministerio para edificar la iglesia. Así se hace. Es decir, todos nosotros estamos involucrados en el proceso de producir la madurez en la iglesia. ¿Lo ven? Y por muchos años, por siglos, ni los pastores han visto esta realidad. Que los ministros no son los pastores. Los ministros son los santos. Ustedes son los ministros. Cada pastor tiene lo mínimo dos dones. Tiene el don de liderazgo y el don de enseñar, lo mínimo. Es posible que tengamos más dones. Algunos tienen otros dones. El don es diferente del talento de tocar guitarra. Hasta el diablo toca guitarra. No que el hermano es diablo, pero más o menos.
Pero cada uno de ustedes tiene un don. Yo sé que a lo mínimo tengo el don de liderazgo y el don quizás de predicar y enseñar la palabra. Yo sé que no tengo el don de misericordia. No lo tengo. Soy pastor y amo a mi gente y yo voy al hospital y los visito y oro con ellos. Pero muchas veces, para ser honesto, voy y se me mueren. Porque no tengo el don de misericordia. Voy y en veces quedan más desanimados que cuando llegué. Pero tengo un equipo de hermanos que tienen el don de misericordia. Ellos se encargan de visitar a los que están enfermos. Si hay una operación a las 5 de la mañana, ellos están ahí a las 3 para orar con el hermano y con su familia. Yo llego muchas veces a las 15 para las 5 y ya están todos allí. Ya han orado con todos allá. Han ministrado su don. Eso significa. Así se hace. Ahora, vamos a hacer una aplicación. Hablamos de doctrina. Una aplicación ahora a la iglesia local. ¿Me permite eso? Yo sé que tienen un poquito de hambre, pero aguántense por un poquito. ¿Me permiten una hora y media? ¿Me la permiten? La aplicación. Vamos a hablar primeramente del papel del líder. El papel del líder. Vimos ya capítulo 4, versículo 11, que el papel del líder es de perfeccionar. Ahora, pastor, muchas veces usted se ve como el papa. No, yo soy el mero mero. Y se acostumbra, y más en Latinoamérica, pero también aquí. Yo soy el mero mero. Yo soy el papa. Yo soy el mero mero. Yo soy el encargado. Yo soy el pastor. Yo soy el ministro. Una vez estaba hablando con una pareja, un pastor. ¿Y usted, hermano, qué hace? Yo predico, yo enseño, yo visito, yo caso, yo entierro, yo hago consejo y etcétera. Me dio una lista como de 20 cosas. ¡Wow! ¿Y usted, hermana, usted qué hace? Dice, yo le doy cuerda. Ese es el error tremendo. No somos el papa, Señor, hermanos. Somos el coach. Somos el entrenador. Vamos por entrenar a los ministros. Los ministros son los hermanos. Nosotros somos los que vamos a capacitarlos, entrenarlos. Ese es nuestro papel. Y pastor, se lo digo con todo cariño. La razón por la cual usted está tan fatigado, tan desanimado, es que usted lo está haciendo todo. Y no está llenando su papel que está aquí de capacitar a otros. Entonces uno ayuda a los miembros a descubrir su don. Ahí comenzamos. Quiero saber qué es su don. Vamos a ayudarle a descubrir su don. Porque si usted ministra tocante su don, usted va a estar 100 completo alegre en el Señor. Si usted ministra contra su don, no va a estar a gusto. Entonces mi papel es ayudarle y luego capacitar al miembro que use sus dones, ayudarle como instruirlo en la palabra y en el uso de su don para que él o ella lo pueda hacer con aquella libertad. Y luego limpiarlos, usarlos, soltarlos que hagan la obra de ministerio para que los hermanos hagan la obra. Y usted se encarga de capacitar, de limpiarlos, de cuidarlos, de animarlos. Pero ellos hacen la obra del ministerio. Hermano, esa verdad lo va a librar a usted. Y va a usted tener un ministerio de gran alegría. Yo tengo ya casi 40 años en la misma iglesia. Contentísimo con los hermanos. Alegre, porque ellos hacen todo. Yo casi no hago nada. Fíjese,
¿Ni saben que estoy aquí con ustedes? Ahora, segundo, el papel de los miembros. De usted creyente, usted son los ministros de la iglesia. Cada creyente tiene un don y usted debe hacer la obra del ministerio. Ustedes son los ministros verdaderos de la iglesia. Entonces usted tiene un don. Debe de escudriñar, buscar cuál es su don. Y entonces póngase usted a ministrar su don para la edificación de la iglesia. Eso es. Nosotros en la iglesia tenemos una membresía. Déjenme darle una vista. Abro las cortinas para que usted vea nuestro ministerio. Tenemos 800 miembros. 800 miembros. Tenemos nomás 2 pastores, tiempo completo, y un pastor part-time. Es todo. Es todo. No le pagamos a nadie más para ese ministerio. Porque el ministerio se hace por los hermanos. Todos hacen la obra del ministerio. Tenemos un pacto que hacemos con los hermanos. Un pacto, cuando van a ser miembros, hay una lista de requisitos. Entre ellos a estos 4. Compromiso a la doctrina de los artículos de fe. Tienen que firmar eso. Creemos los artículos de la fe. Con eso no hay división, no hay pleito. Porque todos creemos lo mismo. Compromiso a la santidad. Vivir una vida santa. Y permitimos la disciplina a nuestra vida si cambiamos, si no vivimos bien. El compromiso a donar con las ofrendas. Esa es parte de la membresía. Si no quieres donar, entonces no queremos que seas miembros. Vas a ser un piojo, una pulga, bueno, usted sabe. Y no compromiso a ministrar, de acuerdo con su don. Y usted se compromete a ministrar de acuerdo con su don. Si usted no es miembro, no puede ministrar. Si no es miembro, no puede tocar en el culto de adoración, no puede cantar en el coro, no puede ser mujer, no puede enseñar, no puede trabajar en la iglesia. Se reserva a los miembros. Y si es miembro, entonces va a ministrar. Es firma. Todos tienen ministerio. Así es con nosotros. Y es un gozo, porque es un privilegio. Es un privilegio ministrar y usar. Y usted ve lo mismo aquí en Grace Community Church, es lo mismo. Hermanos trabajando duro, tocante su don. También el papel de los programas de la iglesia. Hay muchos programas y se ve, si no edifica, entonces no vale. Si el programa no edifica, no resulta en madurez de la persona, madurez de la iglesia, es un estorbo. Ni por qué lo vamos a hacer. Los programas cambian, mas el mensaje no. El mensaje no. Y el propósito no cambia. Hermanos, esto es tan radical para nosotros, algunos de nosotros. Pero es una liberación tremenda para todos de nosotros. Porque algunos miembros estamos frustrados. Quiero enseñar, pastor, quiero ministrar, quiero hacer algo, pero no me dejan, no abren campo. Ahora, hermano, tenemos, ya ve. Entonces, para terminar, una final aplicación, hermano. Primeramente, estás creciendo en tu semejanza a Cristo. Se ve en tu persona, en tu hogar, en tu iglesia, que realmente crees en Cristo. Quizás, hermano, puede decir tu esposa: mi esposo es el mejor cristiano que conozco. Wow. Ese es un tributo excelente. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Ser reflejar en la vida que somos cristianos. Pastor, una aplicación a usted.
¿Está usted perfeccionando a los santos? ¿O se siente fatigado? ¿O falta de ánimo en su ministerio? Quizás usted tiene que cambiar y aprender a aplicar este texto en su ministerio. Y usted, hermano creyente, hermana y hermano, ¿está usted ministrando su don para la edificación del cuerpo? Escúcheme bien. ¿O está usted bien empapachado? Viene a la iglesia solamente para que usted le enseñe, que le predican la palabra, no quiere hacer nada. No quiere que le den de comer. Deme más carne, Señor, más carne, pastor. Usted está bien empapachado. Póngase a trabajar. ¿Sí o no? Póngase a trabajar. Hay hermanos en mi iglesia que han oído todos los sermones que he predicado. 48 años. Lo saben todos, hasta los chistes ya ni se ríen. Ya que después no les puedo dar más, pero están trabajando, son fieles y no están empapachados. O quizás usted está molestado. Es posible que usted esté aquí, esté en esa conferencia, usted está molestado. Alguien lo molestó por allá y usted dejó de ministrar. Y ahora se sienta. No, hermano, mira, arrepiéntese. ¿Sí o no? Arrepiéntese y póngase a ministrar. Hay campo bastante grande. Con esto termino. Tengo mi papacito. Vino a Cristo y él era de México, Sinaloa, México. Vino a los Estados Unidos y esta mañana ayer era el 16 de septiembre, el miércoles, fiesta de México, de la independencia. Me acuerdo en las pizcas allá de las uvas en Fresno, en el Valle Central, trabajando con él. Allí eran una familia grande y ahí en los campos, ahí piscando las uvas, nos hacíamos bola. Todos ahí juntos piscando el mismo racimo de uvas, todos y comiéndolo y así. Decía, mira, no se hagan bola, parrámense para hacer la obra, parrámense. Hermano, parrámense para hacer la obra. ¿Amén o no? Amén o no.